En este video conectaré una resistencia de 57 ohmios a mi fuente de voltaje de 13.8 voltios de corriente continua para observar lo que le pasa al resistor. Para este video únicamente utilizaré la resistencia de 57 ohmios, mi protoboard, la fuente de voltaje de 13.8 voltios de corriente continua y un multímetro para realizar cierta medición. La primera cosa que haré será conectar la resistencia a la protoboard. Para eso tomo mi resistencia de esta manera y coloco una punta del resistor en un pin de la protoboard de la siguiente forma. Ahora tomo la otra punta del resistor de esta manera, la coloco en otra punta del protoboard quedándome de la siguiente manera. Lo acerco para que puedan observarlo. La segunda cosa que haremos es que con mi multímetro voy a mostrarles la verdadera resistencia de esta resistencia. Para eso primeramente tengo que seleccionar en mi multímetro la opción para medir resistencia y la identifico ya que tiene la letra en griega de ohm. Giro la perilla hacia esa opción y como pueden ver me aparece para medir miliohms y yo quiero medir ohmios. Para eso presiono este botón para cambiar el rango y ahora sí tomo las puntas de mi multímetro y las coloco en las puntas del resistor. Observen la pantalla para que puedan leer la medición. Como pueden ver, marca 55.2 ohmios. La tercera cosa que haremos será conectar la resistencia a la fuente de voltaje. Para eso tomo el negativo de la fuente y lo coloco sobre la misma fila donde se encuentra conectada una punta del resistor. Y si la punta del negativo no está conectada en el mismo pin que la punta del resistor, pero sí se encuentran en la misma fila, y en la protoboard las filas se encuentran interconectadas, por lo tanto el negativo de la fuente sí está conectado al pin del resistor. Ahora hago lo mismo con el positivo de la fuente, lo coloco sobre la misma fila que el pin de la resistencia y ahora sí nuestra resistencia está conectada a la fuente de voltaje. La cuarta cosa que haremos y la más esperada es encender la fuente de voltaje para observar lo que le pasa al resistor. Entonces contemos del 1 al 3 para encender la fuente de voltaje. 1, 2 y 3. Como podían observar, primeramente quedó la resistencia de un color blanco, empezó a sacar humo, posteriormente quedó de color blanco y dejó de quedar rojo y dejó de sacar humo. Eso indica que la resistencia se ha quemado, por lo tanto procedo a apagar la fuente de voltaje. Para finalizar este video responderemos a dos preguntas importantes. La primera, ¿cuánto voltaje soporta una resistencia de 55 ohms? Y la segunda pregunta, ¿por qué se quemó el resistor de 55 ohms? Y para esto, o para resolver ambas preguntas, necesitamos conocer un dato más que les voy a poner en pantalla. Lo que están viendo es un libro que me proporcionó el lugar donde compré mis resistencias y dice en la parte de arriba que son resistencias de carbón de medio watt. El dato que necesitamos es ese medio watt. ¿Qué significa ese medio watt? Ese medio watt es la potencia máxima que soporta nuestro resistor. Ponemos que la potencia máxima es 0.5 watts. Dejamos ese dato por el momento y ahora encontramos la fórmula para calcular el voltaje que puede soportar cualquier resistor. ¿Cómo lo encontramos? Utilizando la fórmula de la potencia, que dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido sobre la resistencia. Despejamos el voltaje de esa fórmula
pasando a multiplicar la resistencia que se encuentra dividiendo y obtenemos que el voltaje al cuadrado va a ser igual a la potencia por la resistencia. Ahora tenemos que eliminar el cuadrado del voltaje aplicando raíz a ambos lados. Se cancela el cuadrado y la raíz y obtenemos que el voltaje va a ser igual a la raíz de la potencia por la resistencia. Esta fórmula nos sirve para calcular el voltaje que puede soportar una resistencia conociendo su potencia máxima y su valor en ohmios. Nosotros queremos encontrar el voltaje que puede soportar una resistencia que soporta como potencia máxima 0.5 watts y que tiene un valor en resistencias de 56 ohmios. Resolvemos esta operación con la calculadora y obtenemos lo siguiente. Permítame resolverlo. Es la raíz de 0.5 multiplicado por 56. Y obtenemos que el voltaje que podía soportar esta resistencia era de 5.29 voltios. Y de esta manera resolvemos la primera pregunta. Ahora resolvamos o respondamos la segunda pregunta. ¿Por qué se quemó el resistor de 56 ohmios? Apuntamos el dato que conocemos, que la potencia máxima que soporta es de medio watt. Ahora calculemos la potencia que le pusimos realmente, como de la fórmula de la potencia, que es igual al voltaje al cuadrado dividido sobre la resistencia. Sustituimos los datos y obtenemos que la potencia es igual a 13.8, ya que mi fuente de voltaje eso entrega como voltaje. Esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la resistencia, que es 56. Resolvemos esta operación con la calculadora, que es, permítame, es 13.8 elevado al cuadrado dividido entre 56. Obtenemos que la potencia que le pusimos fue de 3.4 watts. Entonces, si analizamos la potencia máxima que soporta el resistor es 0.5 watts y la potencia que realmente le pusimos fue de 3.4 watts. Por lo tanto, la potencia que le pusimos fue mayor a la que puede soportar y por lo tanto el resistor se quemó. Y de esta manera terminamos este video. Como siempre, te habla tu amigo Iván 4.0, quiero ser inventor y te invito a suscribirte a este canal si te ha gustado la explicación del video, la información del video, si te apasiona la ingeniería como a mí, el aprendizaje de las matemáticas, la obtención de conocimientos y la creación de cosas. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.